Si a veces te pones nervioso cuando ves una puerta abierta, cierra los ojos, libera tu corazón, corta la cuerda. No somos marionetas, somos humanos. Reflexiones desde la psicología y el coaching para tu desarrollo personal y profesional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. En este momento comienza Humanos, que es vuestro programa de desarrollo personal y profesional. Saludos cordiales, soy Germán Pecillín, psicólogo coach, miembro de este equipo humano que completan Fabián de Marco, también es psicólogo coach, desde la distancia la colaboración de Ausi Marciano, psicóloga experta en comunicación y género, y en el control de sonido, Enrique Gamero. La culpa, este será nuestro tema de hoy, un asunto culpable de que nos interese a todos. Y la psicóloga María José Marcilla Balaguer nos acompaña hoy aquí en nuestro estudio para ilustrarnos sobre él. Así que os invitamos a que os quedéis en Radio Guadaira, ya lo sabéis, en el 107.7 MHz o a través de internet en radioguadaira.es. Bueno, y sin más, pues comenzamos. Buenas noches, Fabián. Hola, Germán. Buenas noches a todos. Hola. A todos los de cerca y a todos los de no tan cerca. Hoy contamos con una experta invitada que compartirá con todos nosotros un tema que nos permitirá saber más sobre ese sentimiento que a nadie le gusta experimentar y que nos hace sentir dolor por el daño que creemos hemos cometido. Continuamos creciendo en nuestro desarrollo personal y profesional. Hoy un tema relevante y de actualidad. Conoceremos el punto de vista de María José Marcilla Balaguer, nuestra experta invitada, y aprenderemos más con ella sobre la culpa. Para vosotros, que sois los que no os conformáis con hacerlo posible. Para vosotros, que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros, que sois humanos. Efectivamente, en esta noche en Humanos nos acompaña María José Marcilla Balaguer. María José está con nosotros para hablarnos sobre el tema de hoy, la culpa. Os recordamos que a partir de ahora mismo podéis enviarnos vuestras sugerencias, comentarios y aquellos temas que queráis que tratemos con nuestros próximos expertos invitados a través de nuestro correo electrónico. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. ¿Buscas alojamiento para tu empresa con la mejor imagen profesional? InOffice es tu centro de negocios. Con las mejores ubicaciones de Sevilla, pone a tu disposición despachos totalmente equipados, además de salas de reuniones y formación, coworking, oficinas virtuales y mucho más. Estamos en Torneo Parque Empresarial en Polígono Pisa, en Avenida Menéndez Pelayo de Sevilla y en Edificio Metro Quinto Montequinto. Infórmate en inoffice.es o en el 954 32 70 74. InOffice, un hotel todo incluido para tu negocio. A menudo no es más inteligente el que sale adelante, sino el que se atreve. Humanos, martes de 9 a 10 de la noche en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. El sentimiento de culpa es considerado como una emoción negativa que, si bien a nadie le gusta experimentar, lo cierto es que es necesaria para la correcta adaptación a nuestro entorno. Muchos autores coinciden en definir la culpa como un afecto doloroso que surge de la creencia o sensación de haber traspasado las normas éticas personales o sociales, especialmente si hemos perjudicado a alguien. La culpabilidad, por tanto, surge ante una falta que hemos cometido, o al menos así lo creemos. Su función es hacer consciente al sujeto que ha hecho algo mal
para facilitar los intentos de reparación. Su origen tiene que ver con el desarrollo de la conciencia moral, que se inicia precisamente en nuestra infancia y que se ve influida por nuestras diferencias individuales y por las pautas educativas. Existen personas que confunden esta emoción con la vergüenza, incrementando así su malestar emocional, ya que al mezclar ambos sentimientos se retroalimentan entre sí. Mientras que la culpa aparece ante el dolor por el daño causado, la vergüenza se experimenta cuando nos percibimos con la falta de una habilidad o una capacidad que se presumía que deberíamos de tener. La culpabilidad es un arma poderosa, pues puede utilizarse para ejercer poder y obtener de los otros lo que quieren. Las personas culpabilizadoras intentan hacernos creer que nuestra culpabilidad está justificada y así aprovecharse de nosotros. A esto se le denomina chantaje emocional. A partir de la inducción de culpa, buscan nuestra sumisión o la consecución de sus objetivos. Por eso, debemos evitar este perfil de personas. Las personas que tienden a autoculpabilizarse de forma frecuente sienten un importante malestar emocional, desprecio por sí mismo, desvalorización. Estos sentimientos se asocian con un elevado nivel de autoexigencia, perfeccionismo, obsesividad y tristeza, además de un nivel muy bajo en autoestima. La autoculpa nos engaña, haciéndonos sentir que no hemos sido capaces de resolver algo que nosotros creíamos controlar, generándonos frustración y desasosiego. Si cargamos nosotros con toda la culpa, liberamos a los demás de la suya y las incapacitamos para que aprendan a reparar errores o a no volverlos a cometer. Algunas personas niegan la culpa mediante estrategias como son la negación de la conducta, el olvido del hecho, la minimización de los daños, la justificación o también la atribución a factores externos. Sin embargo, estas estrategias no son adecuadas, ya que son propias de personas que o no son conscientes del daño que han causado, o que sí lo son, pero no quieren verlo y lo camuflan para no sentirse mal consigo mismos. Recordemos que cada cual elige cómo se siente, y que cómo se sienta otra persona finalmente depende de ella. Por lo tanto, el sentirse culpable es una elección. Esto no nos exime de nuestra responsabilidad, pero cambiar las verbalizaciones negativas por autoafirmaciones del tipo «me he equivocado e intentaré no volver a hacerlo» nos harán sentir mucho mejor y nos ayudarán a reparar el daño. También es importante que asumamos que no podemos controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor y que las culpas deben repartirse de forma equitativa, no solo con el fin de aliviarnos del peso de la misma, sino también para dar la oportunidad a los otros de reparar su parte de culpa y evitar que ellos mismos vuelvan a cometer esa acción. Las raíces de la culpa pueden rastrearse hasta la infancia, sobre todo si la persona tuvo que lidiar con padres o profesores que le hacían sentir culpable por cualquier cosa que hiciese mal. La frase «deberías avergonzarte de lo que acabas de hacer» probablemente le suene familiar a más de uno. Y además que es verdad. Y tanto. Obviamente todos cometemos errores, de los cuales no estamos particularmente orgullosos. Pero mirar al pasado constantemente, quedarse ahí viendo lo que pasó, recriminándonos por los mismos, supone un gasto de energía innecesario que no nos reporta nada positivo. El sentimiento de culpa simplemente nos encierra en un círculo masoquista que se hace cada vez mayor y cada vez también más estrecho. En muchas ocasiones, el sentimiento de culpa llega a ser tan fuerte que provoca signos físicos, como la sensación de presión en el pecho, el dolor de estómago, un fuerte dolor de cabeza y sensación de peso en los hombros. A esto se le suman los pensamientos recurrentes de autorreproche, agresividad hacia uno mismo y un fuerte desasosiego.
Pues este será el tema de hoy, la culpa. Os recordamos que hoy hablamos de la culpa con María José Marcilla Balaguer, en este vuestro programa de desarrollo personal y profesional, aquí en Humanos. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Nos acompaña María José Marcilla Balaguer. María José es licenciada en Psicología por la UNED. Es máster en Terapia de Familia y Sistemas por la Universidad de Sevilla. Es experta en psicoterapia dinámica con formación complementaria en psicodrama y en psicología jurídica en el ámbito familiar. Pertenece al grupo de trabajo de duelo del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental. También ha pertenecido al grupo de trabajo de psico-oncología en la delegación de Cádiz y al grupo de mindfulness en la delegación de Sevilla de dicho colegio profesional. Actualmente colabora como psicóloga en centros de orientación familiar en Sevilla. Buenas noches, María José, bienvenida. Es un placer compartir este rato contigo para que nos hables sobre este tema tan interesante que es la culpa. Y tan doloroso. Muy buenas noches. Y muchas gracias por haberme invitado a estar con vosotros un ratito y con los que nos escuchan también. Un placer. Buenas noches, María José, y bienvenida a Humanos, nuestro programa para el desarrollo personal y profesional. Cada martes contamos con invitados expertos que nos hablan sobre aquellos temas que piden nuestros oyentes por resultarles de interés. Pero antes de comenzar a tratar estos temas, dedicamos unos minutos a conocer a la persona que nos acompaña y por eso nosotros y quienes nos escuchan deseamos saber quién es María José. ¿Qué nos puedes contar sobre ti? Bueno, pues María José Marcilla es una mujer que piensa que el ser humano siempre está en aprendizaje, que además lo ha practicado personalmente porque siempre ha estado aprendiendo algo. Yo doy fe de parte de ello, coincidí con María José en la UNED. Y sí, es verdad. Doy fe. Afortunado eres. Afortunado, sí. Los dos somos afortunados. Muy bien. Una meta alcanzada, terminas tu licenciatura en psicología y tus primeros pasos como psicóloga, ¿cuáles fueron? Bueno, los primeros pasos, cuando terminas la licenciatura, eres un experto en lo que en este caso por la UNED era la clínica. Pero resulta que ya me di cuenta, por lo que a mí me había motivado para empezar a trabajar, o sea, estudiar, era el trabajo que yo estaba realizando. El trabajo era de auxiliar de enfermería en un hospital y trabajaba en pediatría y con los niños de oncología. Entonces, el dolor y el sufrimiento que tenían en esos momentos los niños y sus padres me hacían sentir la necesidad de tener unas herramientas para poder ayudarles a paliar su sufrimiento. Por eso empecé y porque siempre me ha interesado el mundo de la familia. Vaya, un motivo más que humano, más que entrañable y muy solidario. Enhorabuena. Y María José, a día de hoy, ¿tus responsabilidades profesionales cuáles son? Ahora, las responsabilidades, yo he trabajado siempre en el ámbito privado, pero llevo ya un poquito de un mes que la consulta privada la dejé de momento y me dedico más al tipo de la colaboración en los centros de orientación familiar, como ya ha anunciado Germán. Y aparte de eso, colaboro en aquellas cosas que me piden que siempre tenga que ver con mi trabajo como psicóloga y mi ilusión hace que la sociedad esté un poquito mejor. Para los que nos están escuchando y se preguntan, ¿esto de centros de orientación familiar qué será? ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Pues es precisamente los centros de orientación familiar son aquellos que los problemas que tienen las parejas entre ellos mismos y con sus hijos no son capaces ellos solos de resolver. Entonces necesitan una orientación, porque muchas veces
en la parte sistémica se estudia de que no se sale del círculo y no se puede, y a veces la solución es el problema. Muy bien, aclarado queda. Bien, pues muchísimas gracias, María José, ya te conocemos un poquito mejor, así si te parece bien pasamos a tratar el tema que nos ocupa. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Y la propuesta que os traemos hoy es aprender un poquito más sobre este tema que es la culpa. María José, ¿vamos al lío? Vamos a empezar por las definiciones. ¿Qué entendemos por sentimiento de culpa? Las personas lo vemos como un estado de ánimo en el que nos provoca un sufrimiento psicológico y al que va unido un sentimiento de vergüenza y de angustia ante un juicio negativo que recibimos por algo que los demás nos acusan por nuestras conductas. Uh-huh. Es siempre en algo que se manifiesta de nosotros hacia los demás y que los demás nos valoran y nos enjuician y nos lo dicen. Uh-huh. ¿Y cuáles son las raíces de este sentimiento de culpa? Las raíces son la misma historia de la humanidad. Es un sentimiento universal. Está presente en todas las sociedades desde que conocemos la humanidad y su noticia por la historia, ¿no? El desarrollo de las sociedades encontramos la culpa y el sentimiento de culpa por las influencias culturales, sociales, educativas, religiosas del lugar donde está ubicada la persona. Uh-huh. María José, ¿y este concepto cómo se estudia desde la psicología? Pues este concepto está dentro de la teoría de las emociones, cuando comenzó hace pocos años. Entonces todos los autores que vieron que era un sentimiento muy recurrente y muy, muy imbricado, tanto en la cultura como incluso desde que nacemos, ¿no? O sea, siempre hay ahí un censor que nos está diciendo: no hagas esto, y si lo haces, eres culpable. ¿Anteriormente nadie se había preocupado por la culpa? Sí, pero como culpa, o sea, no era como un sentimiento o como una emoción, porque el tema de las emociones dentro de la psicología, que además es una ciencia moderna, pues él tenía necesidad de encontrar el motivo más intenso y más profundo del ser humano. Y uno de los primeros que lo analizó y lo estudió fue Freud, en el psicoanálisis. ¿Y cuáles son las consecuencias que este sentimiento conlleva para la persona que lo padece? Hombre, las consecuencias son sufrimiento, baja autoestima, un malestar psicológico que no sabe de dónde viene y no sabe siquiera si dónde está el poder salir de ese estado en que se encuentra, porque no tiene la razón, no la encuentra. Y eso le hace tener unas conductas y unos sentimientos también de ira, yo no puedo decir otra vez culpabilidad porque entonces, pero de ira, de violencia, de autoagresiones y todas estas cosas. Las consecuencias son bastante graves, pero lo peor es que la persona no le pone el concepto, no le pone la figura, no sabe dónde está ese en su más profundo, en lo más profundo de sí mismo, no sabe cómo puede quitarse esa pesadez que tiene de encima. Incluso a lo mejor me imagino de dificultades para reconocer qué es lo que le pasa, ¿no? Totalmente. Sobre todo con el tema de los duelos. Es uno de los motivos por el cual
cuando hemos estado estudiando los duelos, uno de los sentimientos más recurrentes, aparte de los ya establecidos, de la ira, la negación y todo, es el sentimiento de culpa que queda y que muchos autores han ido recogiendo. Sí. Sabemos que eres miembro del grupo de trabajo de duelo. La compañera que estuvo la semana pasada también lo es. Estuvimos tratando precisamente el tema del duelo. El sentimiento de culpa que surge asociado a un proceso de duelo por la pérdida de un ser querido, ¿hasta qué punto podemos decir que es el más intenso y perjudicial? Ahí podemos darnos cuenta de que en el duelo hay, que yo he ido recopilando, distintos autores que le ponen la etiqueta en cada uno de los motivos por el cual una persona se siente culpable, bien porque se siente ella por omisión o bien porque se lo culpabilizan por alguna de las cosas que han pasado, a la pérdida que han tenido. Y en esas situaciones ya nos queda claro que doloroso el sentimiento de culpa. Con el programa pasado también nos quedó claro doloroso los procesos de duelo. ¿Hasta qué punto se considera sano ese sentimiento dentro del proceso del duelo? Se considera sano, yo no lo diría, O sea, sano no es un sentimiento de culpa, porque no entra dentro de algo que desconocemos, no sabemos el porqué de las pérdidas que tenemos, de los como seres humanos vamos dejando siempre atrás cosas y personas, objetos y actividades, entonces, y físico también. Entonces, lo que sucede es que la sociedad tiende siempre a culpabilizar a algo o a alguien cuando no lo entendemos. Uno de los primeros problemas que debemos de afrontar los psicólogos es ver que la gente necesita saber el porqué de las cosas. Y en este caso, el sentimiento de culpa y motivado por un duelo, como bien decís, pues no tiene nadie la culpa en la misma, a no ser que haya sido un asesinato. Uh-huh. Eso ya es otra cosa. Sí, pero es lo primero que aparece, que en un duelo, si hubiera hecho tal cosa o si me hubiera despedido. El debería, el tendría. Sí. Recriminaciones. Recriminaciones continuamente, a sí mismo y a los demás. Sí. Uh-huh. Siempre se busca un chivo expiatorio, Cuando no quiere uno ver que podía haber hecho algo o evitar algo, pues eso. De cierta manera sería una salida sana, ¿no? Echarle la culpa a algo externo. Bueno, eso es una atribución. Sí. Dentro de la psicología social, eso es una cosa que se ha estudiado, un tema que se ha estudiado y que entonces pues es atribuir a otros que han hecho mal en vez de a mí. Claro, es de alguna manera desplazar el foco completamente de atención y resulta a veces más cómodo, es más salvador llevadero para la persona. Exactamente. Sí. De momento te libera a ti de la culpa, ¿no? Digo, totalmente. Uh-huh. Y otra cosita, María José, ¿cómo se relaciona este sentimiento de culpa con la moral? Bueno, es que hay que poner en claro dos cosas. Hay que distinguir la culpa moral y la culpa psicológica. Uh-huh. La culpa moral tiene que ver con la conciencia, que ya antes habéis apuntado, y los valores que la persona va adquiriendo en su interrelación con el entorno. La culpa psicológica es un sentimiento improductivo, escuchadme bien, que bloquea y paraliza a la persona. Sí. Fijaros la diferencia que hay entre una culpa y otra. Curioso. Y ahora que hablamos de la culpa como sentimiento paralizante, ¿qué relación tiene con la responsabilidad? La responsabilidad de las personas va unida a la madurez que ésta adquiere. Ser responsables de nuestros actos nos ayuda a poder separar la culpa y las consecuencias de nuestras acciones, porque si somos responsables sabemos que cualquier acto que tengamos va a tener unas consecuencias, con lo cual
esa madurez es para ser capaces de pararnos, pensar y actuar. Y es una autoevaluación y es un aprendizaje. ¿En qué tipo de personas se da con más frecuencia e intensidad el sentimiento de culpa? Bueno, dos son los puntos que yo aclaro o veo, que a lo mejor hay muchos más. Sí, Tiene mucho que ver saber la personalidad y el entorno. Son las dos cosas que tienen que ver a la hora de eso. Hay grupos sociales y familiares donde el niño, y ya entro en una cosa que es la evolutiva, que se puede convertir en un adulto lleno de culpabilidades. La culpabilización del sobreviviente de duelo, volvemos al tema de duelo, forma parte de las reacciones normales. Eso se ha estudiado mucho, sobre todo últimamente, a raíz de, sobre todo, muchos autores, pero concretamente hay uno que es Paul Sales, que habla mucho de lo que es el sobreviviente, de las guerras, de todas las guerras, vamos, siempre se tiene un poquito la culpabilización de haber sobrevivido y se lo pasa muy mal. Culpa por haber sobrevivido y mis compañeros no. Es duro. Sí. ¿En qué medida podemos luchar con éxito contra un sentimiento de culpa, María José? Bueno, para poder luchar hay dos formas, que una son la forma directa de saber concretamente qué es lo que te ha causado, que por la responsabilidad saber que puedes culpar de algo, y ese sí es fácil de detectar y de curar, porque entonces ya puede entrar dentro de la terapia las convicciones y las creencias que la persona tiene, y entonces ahí puede trabajarse de esa manera. Yo no digo cómoda, porque cómodo en psicología hay muy poco. Pero la forma indirecta es por lo que produce en sus manifestaciones la tristeza, la agresividad, las conductas paradójicas, la sumisión inapropiada, la angustia. En la indirecta ya estamos hablando de patología y ahí es necesario plantearse una ayuda profesional. Cuando echamos la culpa a los demás, ¿cuál es el motivo de que le echemos la culpa a los otros y no a nosotros? Primero, por falta de responsabilidad de uno mismo en las conductas que tenemos. Y ya digo, que antes lo he apuntado, que son las atribuciones que nosotros hacemos, si son internas y son externas. Si he sido yo y ha ido mal, pues ha sido las circunstancias, que yo tenía que haberlo hecho muy bien porque sí lo sé hacer y sí valgo. Y en el otro lado está la parte de aquellos que lo atribuyen a causas externas y entonces dicen que son los demás los que le han hecho hacerlo mal. No sé si me he explicado. Sí. María José, es un poco complicado, ¿eh? Juego de dentro, fuera. Sí, pero si ves que se puede aclarar un poco, se aclara, ¿no? Lo que nos echamos la culpa a nosotros, lo que le echamos la culpa a los demás, ¿no? Está clarísimo, que lo que yo hago siempre está bien. Hay mucha gente así, ¿eh? Sí. Real. ¿Cómo influye nuestra forma de hablar y de hablarnos a nosotros mismos en nuestro sentimiento de culpa? Bueno, como persona sistémica, entiendo que lo relacional tiene mucho que ver con las palabras y cómo nos hablamos a los demás. Y podemos crear culpabilizaciones en otros. Y aquí podemos ver tranquilamente aquellas formas de generar culpa en otros. Esto viene del libro de Paul Sales y es un estudio de Baumeister, en 1995. Reprochar constantemente al otro, son estos mecanismos, al otro que no ha hecho errores de omisión
presuponiendo malevolencia. Esta es una, que solo estamos acostumbrados a estar escuchando continuamente. Exagerar el sufrimiento propio al explicar cosas que han sucedido, o sea, victimismo. Reprochar cosas que ha hecho, errores por acción, que ha hecho mal. Echar regularmente en cara errores del pasado. Crear falsas historias, distorsiones, mentiras, hechos falsos, colocando al narrador con una falsa posición de víctima, o sea, el otro. Y eso son estas palabras, aparte de que a los niños, todos sabemos, que les solemos echar la culpa sin tener responsabilidad, porque son niños. Muchas veces es que tú eres y los etiquetamos a los niños y a las niñas. Es bueno que haya niños chicos en casa, ¿no? Para echarle la culpa. Sí, pero fíjate tú lo mal que hacen las palabras estas en los niños, porque realmente son inocentes, no saben todavía lo que es la responsabilidad, no tienen muy claro qué es el bien y el mal, y nosotros que somos adultos, eso, qué bueno es que haya un niño para echarle la culpa. Le echamos la culpa y le ponemos la etiqueta, y ahora, ¿quién le quita la etiqueta después? Claro, la huella que queda ahí en ese libro que se escribe cada día y palabras que quedan escritas por los restos y qué daño hacen. Sí. Por eso es muy importante tener cuidado con las palabras con las que nos hablamos unos a otros, pero especialmente con nuestros niños, ya que sabemos que eso causa estas otras cosas, pues tenerlas en cuenta. Muy bien, María José, antes de que nos cuentes cuáles son las claves prácticas sobre este tema, la culpa, te invitamos a ti y también a nuestros oyentes a que escuchemos el relato que nos ha dejado Ausi. Así que vamos a disfrutarlo. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. La culpa y la responsabilidad caminaban con mucha prisa por la calle y al llegar a una esquina chocaron fuertemente sus cabezas. Tal fue el golpe que luego del encontronazo permanecieron mirándose fijamente, observando el morado chichón que brotaba de ambas frentes. La responsabilidad pidió disculpas correspondientes y le ofreció a la culpa ir en búsqueda de hielo para bajar el chichón. Pero ésta estaba tan perdida entre emociones y pensamientos negativos que no escuchó la sugerencia y solo se ocupó de acusar a la responsabilidad por lo sucedido. «Es cierto que venía con demasiada prisa», dijo la responsabilidad. «Por eso te he ofrecido mis disculpas y creo que con el hielo podré repararlo. Y si no, dime qué puedo hacer para ayudarte». Pero a pesar del ofrecimiento, la culpa, exhibiendo las caras de culpador y culpado, no las aceptó. Y ni tampoco se sintió responsable. Y como estaba formada por sentimientos de culpa, a medida que iba creciendo la amenaza del castigo, empezó a deprimirse y a paralizarse. Ni bien la responsabilidad volvió con el hielo, y pese a que la culpa terminó colocándose el hielo sobre su frente, no cesó de acusarla, aunque también lo hizo con la acera, con el clima, con la poca visibilidad y finalmente con ella misma. «He sido una torpe, que no me he dado cuenta de todo lo que hará», pensaba en voz alta. Y sin mediar un segundo, le preguntó enfurecida a la responsabilidad: «¿Cómo es que no te sientes mal con lo sucedido y consigues fuerzas para intentar reponer lo que ya no tiene arreglo? Hacerme responsable solo me hace sentir mal hacia mi conducta, pero me siento satisfecho porque pude aceptar que cometí un error y entonces puedo remediarlo», respondió entusiasmada la responsabilidad. ¿Pero no sientes acaso que deberías ser castigada por ello? ¿No tienes principios éticos y morales que te hayan enseñado que si te equivocas eres inservible? Si lo hago no solo me autoflagelo y evito hacerme cargo de mis actos,
sino que además, al calificarme negativamente, le abro la puerta a los oportunistas que se aprovecharían de mis sentimientos de culpa para manipularme a su antojo. Como soy la responsabilidad, me dispongo a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder resolver, a pesar de cualquier crítica. No estoy de acuerdo, dijo la culpa, con cara de culpa y sentimiento de culpa. La única manera de remediar es encontrar a los culpables y darles su merecido por ser tan tontos. Quizá te hicieron creer que cometer errores es cosa de tontos, de seres poco confiables y mediocres, y nunca has podido confiar en tus capacidades y asumirte como tal. Has creído que la única manera de poder reparar lo que has hecho mal es mediante el castigo, aunque este no ayuda a resolver la situación. Un extraño sentimiento invadió a la culpa. Por un lado, se sintió culpable por haber lastimado a la responsabilidad, y por otra parte, sintió deseos de ser como ella. Pero enseguida recordó que para ser culpa no debía ser responsable. Muy lindas tus palabras, pero ¿sabes qué? Si no siento culpa por lo sucedido, me siento culpable por no sentirla. Entonces, deja de querer convencerme. Te pido por favor que sigas tu camino y que la próxima vez que cruces la esquina, lo hagas con más cuidado. Al poco tiempo y gracias al hielo, ambas cabezas estaban casi sanadas. La responsabilidad se retiró satisfecha por su acción y agradecida por el nuevo aprendizaje que escuchó por parte de la culpa. La próxima vez que cruce la esquina, lo iría a hacer con mayor cuidado. En cambio, la culpa no cesaba de mirarse al espejo la pequeña marca sobre su frente, y a medida que su tristeza crecía, su autoestima disminuía, pensando que si no hubiera sido por la responsabilidad, no tendría ninguna huella en su cabeza. Al final, juntó coraje, tomó aire profundamente y concluyó. ¿Y a esta quién le pidió consejo? Si después de todo, yo no tengo que dejar de ser la culpa, porque si me comporto como la responsabilidad, perdería mi identidad y me pasaría el tiempo golpeando cabezas ajenas en todas las esquinas. La culpa y la responsabilidad. Un relato de Carlos Matsherpa. ¿Quién no se ha sentido culpable alguna vez? Todos cometemos errores y cuando uno de estos errores afecta a otra persona, nos sentimos mal. La culpa hace que me sienta mal conmigo. Mejor es sentirme responsable. Esto me hace sentir mal hacia la conducta, pero me sigo sintiendo bien conmigo mismo. ¿Cuál es tu opinión? Déjanos tus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @humanosradio, y en nuestro muro Humanos Radio de Facebook. InOffice Montequinto, tu oficina con todo incluido, totalmente amueblada, teléfono, internet, mantenimiento y limpieza y todas las comodidades para tu empresa. Disponemos de coworking, oficina virtual, despachos por horas, salas de reuniones y sala de formación. Infórmate en inoffice.es o en el 954 32 70 74. Te esperamos en el edificio Metro Quinto Montequinto. InOffice, un hotel todo incluido para tu negocio. Las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, sino hacia las oportunidades. Humanos, martes de 9 a 10 de la noche en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Bueno, pues seguimos disfrutando y aprendiendo, y la culpable de todo esto es María José Marcilla Balaguer. La responsable la culpable de que estemos aprendiendo mucho. Comentaba María José ahora con el micrófono cerrado
que es un tema doloroso y que habrá muchas personas que nos estén escuchando que lo están pasando mal. Es muy posible que sea así, porque a veces a lo mejor les viene a la memoria algo que tenían olvidado y que lo que nos dice el psicoanálisis, algo que nos tenía, le viene otra vez al recuerdo, al consciente. Pero no pasa nada. Lo importante, porque muchas veces tenemos conductas de rechazar lo que no queremos y entonces se nos queda dentro y nos hace daño. Lo podemos somatizar o lo podemos hacer que nuestras actitudes sean de rechazo a muchas cosas que nos lo recuerdan. Y en la práctica, María José, ¿cómo podemos detectar estos sentimientos de culpa? ¿Nos puedes poner algún ejemplo? Pues mira, por ejemplo, cuando en el trabajo del Cineforum con las compañeras del grupo de duelo, estuvimos viendo en la película de Batman unas pautas de conducta a raíz de él como pequeño, como niño, vio matar a sus padres. Y entonces él cambia la actitud que tenía, le llevan a recorrer en muy duras condiciones el mundo. Tiene comportamientos de autodestrucción, de autoagresión y de ir a la búsqueda al final para encontrar un poquito de paz que no podían sentir por dentro. Entonces se convirtió en el salvador de esa sociedad por la que su padre había trabajado tanto y hace frente a sus miedos. Y es cuando, como le teme a los murciélagos, él se convierte en murciélago. O sea, es una especie de... Entonces, eso a él lo libera. Por dos motivos. Uno, porque se libra de sus miedos, se libra de la culpa, y hay una cosa muy bonita, y es que es el legado que su padre le ha dejado a él, y continuamente está recordando las palabras que su padre le dijo para salir adelante. Bueno, eso es lo que... Entonces, con respecto a detectar la culpa como estado de tensión, que es lo que le pasa a él, junto con un presentimiento de amenaza catastrófica personal, es lo que es ese para detectar la culpa. Pensamiento de remordimiento, saber qué es lo que ha vivido y cómo lo ha vivido en sus primeras experiencias, contemplando el entorno, sus raíces. Estas cosas son las más sanadoras. Antes he dicho, como hemos comentado, que puede ser que muchas personas se sientan mal con el recuerdo, pero el analizar las situaciones que nos hacen sentirnos mal y cuáles son, es muy importante porque, como dice otro compañero psicólogo, hay que remover las aguas para que salgan los peces. Entonces es un trabajo que uno solo no puede hacer, necesita una ayuda profesional. Y aquí estamos nosotros y nosotras. Tal cual. María José, ¿cómo podemos afrontar el sentimiento de culpa para reconducirlo a nuestro favor? El estilo de afrontamiento de una persona que se siente con este sentimiento es muy importante en los distintos momentos que nos encontramos sumidos en la culpa. Una buena orientación hacia la búsqueda de la solución es la mejor forma de afrontamiento. Siempre también por medio de un profesional. Es importante desde la culpa psicológica no enjuiciarnos y aceptarnos en toda nuestra biografía y desarrollo en el que nos movemos y hacemos y crecemos y aprendemos. María José, estamos de acuerdo con la importancia de acudir a un profesional. ¿Cuándo tenemos que acudir a un profesional por este motivo, de este sentimiento de culpa? ¿Cuándo? Primero, cuando vemos que tenemos conductas que nos causan, por ejemplo, reacciones de una gran agresividad o una ira que no tenga sentido por el acontecimiento que nos lo ha provocado. Entonces, muchas veces en el varón, perdonadme,
En el varón es una actitud muy, muy así, porque casi recurrente. Cuando se siente culpable, ataca. Curiosa observación, esta hay que apuntarla. Un tema que, como bien dices, muchas de las personas que nos han estado escuchando, que nos están escuchando, genera recuerdos, generan nuevamente cierta incomodidad, cierto malestar, y también un tema que genera curiosidad. Y en este sentido, María José, si queremos seguir aprendiendo, ¿cómo podemos saber más sobre este tema? Bueno, el tema de la culpa, como entra dentro de lo que es las teorías de las emociones y que realmente hace poco tiempo, pocos años, no es que no hayan estudios, sino que ahora es cuando los profesionales nos estamos dedicando más a parte del ser humano que es el emocional y el emotivo. Están saliendo muchísimos libros. Luego también he traído yo aquí 2 apuntes, porque en el tema de los clásicos está el tema de culpa, pero no desde las emociones, sino desde las conductas, desde las cogniciones. Está Ellis, está Beck, todos los autores que han ido sacando el tema del daño que se hace con las cogniciones erróneas, con las creencias de Ellis, en fin, todos estos autores. Y entonces esto es lo que hace que se pueda saber y que se pueda aprender. Pero para las personas que quieren saber simplemente por tener un conocimiento, una curiosidad, como tú has dicho, hay libros muy prácticos, hay libros de tipo manual que nos pueden servir, y yo voy a dar estos datos, que a lo mejor hay gente que conoce otros, si vosotros, y es autores como El sentimiento de culpa, de Laura Rojas Marco, o El sentimiento de culpa, de Carmen Durán, que es un librito pequeñito, o sea, casi de bolsillo, vamos. Y entonces eso puede ayudar a ver ese sentimiento que tanto estamos hablando hoy, realmente, que le estamos dando una importancia que sí tiene, pero que nadie queremos tenerla, dársela porque nos hace sentirnos mal, pero puede que nos oriente un poquito a comprender también a nosotros mismos, pero también a los demás, que es importante saber comprender a los demás, ponernos en sus zapatos, y que muchas veces enjuiciamos cuando en realidad no sabemos lo que hay detrás de esa persona que está con ese dolor, qué es lo que le pasa por la cabeza. Sabemos que estás haciendo un trabajo muy duro de recopilación de todo este tema a lo largo de la historia de la psicología. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso? Bueno, me falta muchísimo trabajo, porque es que he estado un tiempo en parón. Bueno, 1 año y pico, por circunstancias personales. Recargando las pilas. Sí, eso, para ver si el enfoque se lo doy un poquito y le aligero un poco, sí. Sí, he estado viendo autores que han estado queriendo demostrar y demostrarnos a los psicólogos cuál es el sentimiento de culpa en el duelo especialmente, y en las pérdidas. Y los distintos autores que yo he estado viendo hasta ahora son muy poquitos, ¿eh? He estado viendo la escuela psicoanalítica, Freud, Melanie Klein y Jung también, ¿cómo se pronuncia? No lo sé. Fabián de Marco no ha llegado a él. A Fabián de Marco. Pues ya llegaré. Bueno. También te miraré a ver cómo lo enfocas, porque además es muy interesante, porque es un trabajo apasionante, porque te das cuenta lo minucioso que es el ir viendo punto por punto cómo compañeros nuestros son capaces de ver lo que normalmente no se ve. O sea, llegar a la profundidad de las situaciones y del alma humana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este es uno, y luego está también el libro de Borden, El tratamiento del duelo, asesoramiento psicológico, que también habla mucho, da
toques concretamente en cada uno de los casos con los que se puede encontrar, le pone el título y dice, esto pasa por esto. Yo, el trabajo, mi humilde trabajo, mi aportación a la psicología, ya que lo he hecho mucho más tarde de lo que hubiera querido, por lo menos que pueda servir a compañeros para tener como una especie de guía a la hora de decir, oye, pues mira, ha pasado este caso, voy a ver aquí cómo puedo yo ver la culpa, que no se tenga que leer el libro entero, ese sentimiento. Y entonces, por ejemplo, se ve en tipos especiales de pérdidas como son los suicidios, que eso ahí sí que es, los sentimientos de culpa van y vienen como las olitas del mar en la orilla de la playa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí sí que es el que recibe la culpa el sobreviviente muchas veces. La culpa de otros y la culpa a sí mismo. La culpa a otros porque te tenías que haber dado cuenta, no tenías que haber provocado que pasara esto. ¿Cuántas veces nos dicen que me voy a suicidar? Eso lo contan continuamente, ¿no? Y yo no le hice caso. Y al final, pues, tantas veces va el lobo que cuando una vez no, pues no. Pues ese sentimiento de autorreproche también. Pero también está el del sobreviviente, sobre todo cuando han sido un padre, ¿no? Por ejemplo, que ese hijo el haberse quedado él y no, haberse quedado él y no su hijo, no haber sido capaz de ser unos padres nutricios, no haber sabido ser lo suficientemente afectuosos y en una actitud de acogida hacia ellos, sobre todo cuando son jóvenes que se han metido en problemas y que los padres de los padres ha recibido rechazo en vez de afecto y cariño. Todos necesitamos ser queridos y poder querer. Eso es lo digo con letra grande. Luego también hay cuando se ha muerto en los hermanos. Nosotros sabemos que hay una edad concreta en los niños que tienen el sentimiento mágico, ¿no? O sea, que se creen con el poder. Y entonces se han pensado, hay que ver que mi hermano pequeño, hay que ver de estas cosas cuando el hermanito, por lo que sea, le pasa algo, se sienten culpables. Y entonces eso hay que liberarlos de esa situación, de esa angustia. Por eso es bueno hablar con los niños cuando ha pasado una cosa de estas. Hace este autor que he citado antes, hace una valoración, un estadístico entre edades de lo que ha hecho unos niños en una edad determinada y luego con el tiempo otra evaluación a ver cómo se han quedado de tocados o no. Luego otra cosa que también, cuando son la enfermedad de larga duración, una enfermedad crónica, que mucha gente pues ya está cansada, que ya no sabe cómo terminar, y por un lado está esa ambivalencia entre que quiere que se quede su padre, su madre, su hermano, su marido, su mujer, su hijo. Vale. Veremos algún día convertido en libro este trabajo de recopilación que estás haciendo. Espero que sí. Claro que sí. Pues María José, el tiempo pasa volando y estamos llegando ya al final de la entrevista, pero antes de despedirnos de ti queremos pedirte que dejes un mensaje para nuestros oyentes. Bueno, algo he dicho ya, ¿eh? He dicho aprender a conocer nuestras emociones, saberlas manejar. La culpa y ese sentimiento es una internalización personal, social, al que podemos hacerle frente con una buena integración como persona y ser social. Todos tenemos derecho a ser queridos, a saber perdonar y ser perdonados, y también saber perdonarnos a nosotros mismos, que siempre nos olvidamos de nosotros y vamos arrastrándonos como
como gusanos sin saber cómo levantarnos. Lo importante no es caer, sino poderse levantar. Digo, estupendo el mensaje que nos deja María José Marcilla Balaguer, nuestra experta invitada de hoy. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por haber compartido con nosotros este interesante tema, la culpa. Te deseamos los mayores éxitos personales y profesionales. Muchas gracias. Y a vosotros yo también os lo deseo. Muchas gracias María José, por tu compañía durante esta noche de martes, en la que hemos aprendido más con tus opiniones, experiencias y conocimientos sobre este tema, la culpa. Desearte todas las fuerzas para que este nuevo reto, tu aporte a la psicología y esta guía para compañeros, vea la luz cuanto antes. Enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico y hacer vuestras sugerencias sobre aquellos temas que sean de vuestro interés, para que los tratemos con nuestros expertos invitados aquí, en Humanos. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. Hay quien ve las cosas y se pregunta por qué. Yo las veo tal y como podrían ser y me digo, ¿por qué no? Humanos, martes de 9 a 10 de la noche en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Are we human or are we dancer? Are we human or are we dancer? Bueno, pues vamos a saber también cuál es la recomendación de lectura que nos ha dejado Ausi para que sigamos escarbando en el sentimiento de culpa. Hoy recomendamos el libro Libérate de la culpabilidad, reencontrar la libertad interior, de Yves Alexander Talmant, editorial Urano, 2008. Aprende a recuperar la libertad interior. El sentimiento de culpa debería actuar como un mecanismo de alarma que avisa cuando no estamos actuando correctamente. Pero, ¿qué hacer cuando la culpabilidad nos invade? Cuando nos sentimos mal, tanto por lo que hacemos como por lo que no hacemos, y la culpa empieza a inundar todas las esferas de nuestra vida. Partiendo de un enfoque totalmente distinto al de otros trabajos publicados, que se revelan ineficaces a largo plazo, el psicólogo y experto en desarrollo personal Yves Alexander Talmant ofrece un planteamiento infalible para poner fin a la excesiva e injustificada culpabilidad. A partir de numerosos ejemplos extraídos de la vida cotidiana y de su propia experiencia, el Dr. Talmant nos explica la verdad sobre ese sentimiento. La culpa proporciona una sensación de control sobre el otro y sobre el mundo. Solo aceptando esa verdad, seremos capaces de empezar a distinguir nuestra responsabilidad de aquella que corresponde a los demás. Bueno, pues no hay tiempo para más, estamos terminando el programa. Hemos contado con María José Marcilla Balaguer, quien nos ha dado la oportunidad de saber algo más sobre la culpa. Y todo esto para vosotros, que sois los que no os conformáis con hacerlo posible. Para vosotros, que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros, que sois humanos. Que seáis felices y que tengáis una estupenda semana. Confío en que os haya gustado y en que no os perdáis el siguiente programa. En el siguiente programa hablaremos sobre actitud positiva. ¿Qué entendemos por actitud positiva? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cómo podemos ponerla en práctica? Si queréis saber más sobre este tema, no os lo perdáis. El próximo martes aquí en Humanos. Hasta nuestro próximo programa. Recordando siempre que todos nuestros programas están en el blog humanosradio.com. Enrique Gamero tiene la culpa de que todo haya salido bien en el control de sonido, colaborando desde la distancia Ausi Marciano y en los micrófonos Fabián de Marco y Germán Pecelli. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.
programa de Radio Guadaira. Puedes escucharnos en el 107.7 de tu dial y también a través de la web radioguadaira.es. Si quieres ver los vídeos de nuestros programas, puedes encontrarlos en el canal de YouTube Humanos Radio o en nuestro blog humanosradio.com. Suelta las amarras, navega lejos de la seguridad del puerto, deja que las velas se hinchen, explora, sueña, descubre, disfruta de la semana y recuerda, podemos ser más humanos.